Tenemos el honor de presentar a dos profesionales muy exitosas, a doña Ana Isabel, que es expresidente de la Junta Directiva del Banco Nacional y es actual directora, es máster en computación, es CPA y también tiene mucha experiencia en docencia y tiene experiencia también como expositora en congresos internacionales y también una labor muy destacada de parte de doña Grace Fonseca. Es una profesional muy exitosa y actualmente es la presidente del Consejo de Administración de Copenhague, una de las cooperativas de ahorro y crédito más importantes del país. Muchísimas gracias. Le paso la palabra a doña Ana. Bueno, muy buenos días. Primero que nada, para mí es un honor estar con ustedes esta mañana. Muchísimas gracias al Colegio de Contadores por invitarme, tanto a don Ronald Artavia como a Mauricio Artavia también, a don Javier que nos ha estado apoyando. Desde luego hoy un honor y también a doña Grace Badilla que seguidamente ahora de que yo concluya ya va a daros un enfoque. También una felicitación a todos nosotros por celebrar nuestro día. Yo creo que qué mejor forma de celebrar el Día del Contador que estando hoy aquí en nuestro colegio y bueno, que todos estamos muy orgullosos de nuestra profesión. Y yo quería hoy pues hacer un breve recorrido en realidad de cómo es la situación de las mujeres profesionales, el tema de la inserción de la mujer en general en Costa Rica y un poco en el mundo, ¿verdad? Que realmente Costa Rica no dista mucho de la realidad mundial, aunque sí tenemos algunas brechas más acentuadas que otros países pues han logrado ir cerrando. Hoy vamos a compartir en el marco de esta fecha tan especial y tal vez el objetivo de introducir esta charla en la que hoy vamos a compartir tanto doña Grace Badilla como mi persona con ustedes experiencias, una fotografía de la realidad en el marco de la celebración de la Semana del Contador y hoy propiamente el Día del Contador, hacer un alto en el camino y pensar la importancia de la labor que ejercemos en general, primero las mujeres, segundo el aporte que hacemos las mujeres a nuestra profesión, a la contaduría pública y tercero sensibilizar a nosotros mismos incluso de la importancia de ese aporte y de continuar haciendo un esfuerzo en esta y en todas las actividades que nosotros tengamos. Yo digo que casi que es, ojalá, y agradezco por eso a don Ronald y a don Mauricio, que ojalá siempre que tengamos una actividad saquemos un rato en un espacio, en esa agenda para conversar sobre el papel que realizamos las mujeres, pero más que para conversar, para ir nosotros generando compromisos de la importancia de ir apoyando a las mujeres en la inserción a la parte laboral. Mi presentación se denomina el rol de la mujer en la competitividad de un país y para poder ir haciendo una idea de dónde estamos, quiero presentarles la fotografía de cómo estamos, ¿verdad? A nivel mundial. Y bueno, vamos a empezar con lo que dice el Fondo Monetario Internacional de cómo ha sido la trayectoria en general, la inserción y la participación de las mujeres. Tal vez antes decirles que esta presentación se los dejo en el colegio y con mucho gusto, la que la quiera, el que la necesite, es para ustedes, son datos y ojalá los puedan ustedes reproducir, es con mucho gusto para que ustedes puedan hacer uso de ellos. En general, los hechos apuntan a una serie de brechas de género, empezando con una realidad que tiene que ver con la educación. La educación en general, ¿verdad? A nivel mundial, genera una gran brecha, no solamente en lo que se destina al gasto público, sino más bien en la incorporación de esa mujer en los procesos de educación y que conforme
va accediendo la mujer al tema de educación, también puede deberse también a fomentar esa brecha, ¿verdad? En años de escolaridad, como decimos acá, eso puede deberse, y como se presenta, va a haber una brecha porque en los países con mejor infraestructura, por ejemplo, las mujeres pueden reducir el tiempo dedicado a actividades domésticas y aumentar el tiempo en escuela, pero hay otros países, ¿verdad?, en donde la situación es diametralmente opuesta, o sea, tenemos una desigualdad, ¿verdad?, una desigualdad que igual que la pobreza se repite en la inserción y en la posibilidad de las mujeres de poder participar en la educación. Estos datos sugieren, como vemos acá las brechas, sugieren que el acceso al financiamiento, ¿verdad?, se asocia con una estrecha participación de las mujeres. En una matrícula en secundaria o primaria, ¿verdad?, posiblemente está el mayor costo, que tiene que ver también cómo se va disminuyendo la participación de la mujer a nivel mundial en primaria, luego disminuye en secundaria y se refleja aún más en la parte universitaria. Estos son los datos de los estudios que el Fondo Monetario ha realizado. Datos relevantes de esos estudios del Fondo Monetario, que por eso les decía que son datos que todos tenemos que conocer y utilizar, porque ese es nuestro gran paraguas, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Tenemos que la relación entre las brechas de género y el Producto Interno Bruto per cápita no es lineal, ¿verdad? Es decir, las mujeres estamos quedándonos afuera del aporte a ese Producto Interno Bruto. Las brechas de fecundidad y matrimonio están estrechamente relacionadas con las brechas de género en educación. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que nosotros sabemos, las mujeres dejamos la educación en muchos casos, en la mayoría de los casos, por la necesidad también de atender a las familias y por el tema también de madres de la atención a los hijos. Eso tiene que ver también con una de las causas de las brechas en educación. Otra de las brechas es un entorno más estable y seguro, medido por índices de estabilidad política y seguridad política, en el cual se vincula con esa estrecha brecha que hay en educación. Un mejor acceso a las instalaciones de saneamiento, ¿verdad?, se asocia con brechas más estrechas en años de escolaridad entre niños y niñas, ya que libera el tiempo de la actividad doméstica y proporciona un entorno más seguro con más seguridad en las escuelas. Quiere decir que aquellos países más industrializados que tienen más posibilidad, ¿verdad?, permiten también o facilitan el acceso, en este caso de las niñas, a la educación, porque provee de mayores facilidades a sus padres, ¿verdad?, para la inserción de sus hijos en la educación. Y un mayor desarrollo financiero, por supuesto, está asociado con menores brechas de género, es decir, en la educación terciaria, ¿verdad?, lo que probablemente refleje la capacidad de endeudamiento para financiar el mayor costo de estudios o servicios en muchos países. Desde luego que ya conforme vamos avanzando en escala de la educación, ¿verdad?, el costo de ese financiamiento de la educación recae normalmente en las mujeres. Diciéndolo en otras palabras, cuando hay problemas de financiamiento, para ir escalando a la mujer en el tema de educación, se escoge en prioridad, ¿verdad?, la atención de la familia y de los hijos, y en segundo lugar, el acceso de la mujer a la educación, ¿verdad? Siempre vamos quedando y relegándonos porque la familia y los hijos van desplazando la prioridad de la mujer. Eso es lo que esto significa. Entonces, si hay que elegir, ¿verdad?, si hay financiamiento para todos, la mujer estudia. Si el financiamiento es limitado, van primero los hijos, ¿verdad?, el esposo en la mayoría de los casos, en tercer lugar la familia, y la mujer se queda en cuarto o quinto lugar, ¿verdad? Y ahí entonces tenemos otra grande brecha. Aquí les voy a dejar las cifras de cómo ha venido evolucionando. Esto es importante porque es un poco los datos del Fondo Monetario, para que ustedes pues después en cualquier actividad que tengan pues puedan hacer uso de esos datos y cómo hemos venido evolucionando según el Fondo Monetario. Los factores, ¿verdad?, de esa brecha de género entonces tienen que ver con la fuerza laboral e incluso a nivel político. Ustedes saben bueno, esos son los datos del Fondo Monetario. Sabemos que en Costa Rica, nada más un poco para hablar de acá de cifras, y como he venido diciendo en otros eventos, en Costa Rica el desempleo tiene dos caras, lamentablemente. En este momento el desempleo tiene cara de juventud, ¿verdad? Tenemos nuestros jóvenes sin empleo, ¿verdad?, y tiene cara de mujer, ¿verdad? La mayoría de las mujeres en desempleo, pero además el aumento al mercado informal, ¿verdad?,
en un 70% está formado por mujeres. Pero además, ¿verdad? Si queremos agravar eso en términos de empleo y seguridad, eso va generando una brecha. ¿Qué quiere decir? Pues si no podemos acceder a la educación, ¿verdad? Y además tenemos el fantasma del desempleo en nuestras familias, ¿verdad? Mucho menos vamos a tener posibilidad de seguir escalando en el tema de las mujeres, ¿verdad? Y estamos hablando incluso de niñas, estamos hablando de niñas que dejan la secundaria, ¿verdad? Y que no tienen ni siquiera posibilidad de acceder a la educación universitaria. Y además, ese poco acceso a la educación también, y también un tema cultural, que eso pesa también en Costa Rica, hace que hoy, por ejemplo, en los últimos datos, solamente el 23%, en todas las juntas directivas, estamos hablando de bancos, ¿verdad? Estamos hablando de todas las juntas directivas a nivel público, solamente el 23%, menos de una cuarta parte, está formada por mujeres. Menos por mujeres, ¿verdad? Y por mujeres que presiden esas juntas directivas no llega ni al 4%, ¿verdad? O sea, cuesta en llegar a la educación, cuesta llegar a las juntas directivas. Entonces hablamos de que es una paridad a medias. Es una paridad que en este momento en Costa Rica nos llega al 23% y cuando se habla de dirección, de formar, nos llega en el 4%, ¿verdad? Y eso tiene que ver con una realidad, vean que esta es la realidad del Fondo Monetario, lo que nos dice el Fondo Monetario a nivel nacional, a nivel mundial. A nivel nacional los datos tienden a empeorar. Brechas de género, como teníamos, bueno, decimos que los resultados confirman, ¿verdad?, que la relación bien documentada entre brecha de género y la participación en la fuerza laboral tiene un impacto en la fuerza de desarrollo. Por supuesto, tenemos mujeres desempleadas, eso incide ¿en qué? En el desarrollo del país, no solamente en el tema de igualdad, en el cual pues debe caminar toda una sociedad. O sea, decíamos que si las mujeres somos la mitad de la población, no se puede avanzar si usted deja la mitad perdida, ¿verdad? Bueno, pero eso deberíamos de llevárnoslo hoy. ¿Cómo avanzamos en el país si dejamos la mitad perdida? O sea, no estamos avanzando de igual manera, ¿verdad? Eso, en nuestro país. O sea, no podemos llegar a una sociedad justa y equilibrada y solidaria, como decimos, si dejamos a la mitad, ¿verdad?, allá rezagada. Y eso tiene que ver, desde luego, con la fuerza laboral, tiene que ver con factores como factibilidad, factores sociales, ¿verdad?, relacionados también con esa fuerza laboral. Tiene que ver con un mayor gasto público en educación, ¿verdad? O sea, como lo hacen en otros países, en donde el gasto público, ¿verdad?, tiene que enfocarse en mayor cantidad a la educación. La educación es uno de los motores más importantes. Yo creo que en esta sala estamos todos convencidos de que la educación es ese motor que nos ayuda al equilibrio, es la educación, el acceso a la educación, la que hoy permitió a todos los que estamos en esta sala, sin excepción, ¿verdad?, tener más oportunidades. Eso, si no hubiera sido porque todos en nuestra historia individual, todos hoy esta mañana que tuvimos la bendición de levantarnos y de venir acá al Colegio de Contadores Públicos, es porque tuvimos esa ventaja de acceder a la educación que nos ayudó a mejorar y a cambiar nuestras vidas. ¿Qué es lo que pasa? Que la educación tiene que estar asociada al mayor gasto público enfocado a la educación. O sea, un país se desarrolla en el tanto y cuanto, ¿verdad?, equilibre su gasto público y lo dedique más a educar a su población. Mayor educados, mayor acceso a oportunidades. También, bueno, desde luego que los niveles más altos de educación están asociados con menores brechas, hay mayor educación, las familias estudian en forma integral, las mujeres se pueden integrar más a la fuerza laboral y eso, desde luego, que disminuye las brechas que tenemos en la sociedad. Y también una relación de mayor protección en el mercado laboral y esa participación que no necesariamente es lineal. Aquí, estos datos, como les decía, en realidad son datos muy relevantes de cómo generan los indicadores per cápita en estos países desarrollados, cómo en este estudio que se realizó se puede ver el coeficiente
y la probabilidad y el aporte al Producto Interno Bruto del resultado del acceso a esa educación, cómo va el desarrollo de los países y cómo va aportando en términos de un país desarrollado, ¿verdad? Como con estos indicadores de la participación global de la mujer, ¿verdad? Y de los hombres, en forma y no dejando ese grupo de mujeres perdidas. Bueno, estos son básicamente para que ustedes puedan tener un análisis pues, más detallado. En datos relevantes, ¿verdad? Decimos que pues, las políticas de verdad han contribuido a que esa participación en la fuerza laboral en todas las regiones pues, se vaya impactando. Los datos demográficos y los resultados de salud se han ampliado la brecha de participación en la fuerza laboral, desde luego, ¿verdad? Las políticas han reducido esa brecha en todas las regiones. Y los efectos regionales, por ejemplo, en comparación con América del Norte, que es la región base en este caso de estudio, podrían capturar actitudes y normas sociales, pero también hay otras características no observadas. Han ampliado la brecha de género en América Latina, en el Caribe, en Asia Oriental, el Pacífico, Asia Meridional, pero redujo la brecha en el África subsahariana. En este caso, en el tema de África, ¿qué significa? Como, por ejemplo, en cada uno de los continentes, ¿verdad? Esos indicadores donde se han enfocado a una mayor educación, a mejorar las condiciones de salud, ¿verdad? Todas y cada una de ellas han venido disminuyendo las brechas. Y esto es muy importante. Esto nos sirve a todos estos datos, no solamente para ver la participación de la mujer, nos sirve cuando ustedes analicen el por qué, ¿verdad? Hay tanta distanciamiento entre el grado de desarrollo entre un país y otro, ¿verdad? Y esto que nos aporta en el último informe, el por continentes, el Fondo Monetario es sumamente importante y nos va a servir de un insumo, ¿verdad? Para poder valorar cómo efectivamente los indicadores de desarrollo van modificándose en la medida en que las mujeres se van incorporando a la fuerza laboral de los diferentes países. Eso, digamos, para decirlo de una manera más sencilla. Los datos relevantes, ¿verdad? El tema de educación en las niñas, ¿verdad? Esto ha sido unas políticas también, el impacto, ¿verdad? Que planea cómo en las diferentes regiones fomentar el acceso de las niñas, pero hablemos de las niñas, del acceso a la educación y mantener las niñas en una educación paritaria, es decir, cómo desde los 4 o 5 años, que estamos hablando de una educación en el materno todavía, que no entran ni siquiera a kinder, ¿cómo hacemos para que estas niñas desde 4 años se enamoren de las ciencias? ¿Cómo hacemos para que una niña de 4 años, ¿verdad?, se enamore, porque así tenemos que decirlo, se enamore de la tecnología? ¿Cómo hacemos, verdad, en una sociedad también como la nuestra, patriarcal, en donde inconscientemente todavía segregamos la forma de educación que tenemos con nuestros niños y niñas, verdad? Cómo todavía incluso los identificamos con el color celeste y el color rosado, y cómo todavía creemos que hay carreras que nacieron para los hombres y carreras para las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo como estrategia en los países en desarrollo? Es hacer mediante estrategias que las niñas, igual que los niños, ¿verdad?, se enamoren de las ciencias, ¿verdad?, se enamoren de las matemáticas, se enamoren de la tecnología, que entiendan que pueden estudiar y llegar a hacer lo que quieran y que no existen carreras que nacieron para las mujeres y carreras que nacieron para los hombres, porque eso también genera una brecha en aquellas carreras de alto impacto. Hoy en Costa Rica, en los últimos estudios que se han realizado, si ustedes ven, hay una necesidad en temas de desempleo de acceso a empresas tecnológicas. Tenemos un faltante en algunas universidades en el área tecnológica. ¿Qué sucede? Que cuando llegamos a ver los datos, solamente entre el 13 y el 14% de las personas que se gradúan en las áreas tecnológicas son mujeres, ¿verdad? Entonces, hay faltantes de mujeres ingenieras en este caso, ¿verdad? Pero el pecado es original, el pecado es porque desde la formación temprana, ¿verdad?, no logramos el acceso a esas carreras desde niñas, y eso se hace con un proceso muy temprano, con un proceso de convencimiento. Lo que sucede es que aquí entonces tenemos que hacer que se enamore no solamente la persona, la niña, sino que se enamore el que enseña o la que enseña,
¿verdad? Porque el problema no es de quien recibe, el problema es de quienes formamos, porque los que formamos también fuimos formados, ¿verdad? Con una especie de apartheid de que habían carreras para hombres y carreras para mujeres. Bueno, eso es la estrategia que se está haciendo en educación, en salud, en incorporación en regiones de esa fuerza laboral. Ha tenido un gran éxito en países en el continente africano, ¿verdad? Cómo se está incorporando la educación desde en algunos países, ¿verdad? Y cómo se está insistiendo en fomentar la educación en las niñas, principalmente. En las conclusiones, bueno, aquí está el referente, ¿verdad?, de Makala, que es todos por conocidos, donde ella dice, no importa si tengo que sentarme en el suelo en una escuela, ¿verdad?, en donde existía el impedimento, ¿verdad? Ustedes conocen todos la historia de estas políticas estrechamente en algunos países que lamentablemente todavía están limitando el acceso a la educación, en donde decimos, el Fondo Monetario nos dice que un mayor gasto público en la educación, como les decía, mejores instalaciones de saneamiento, baja fecundidad adolescente y brechas más estrechas a la edad del matrimonio están significativamente relacionadas con las brechas de género más estrechas en educación, por supuesto. Si las mujeres se casan siendo casi adolescentes, les es más difícil, ¿verdad?, con la familia e hijos acceder a la educación. La idea es un poco ir logrando ese equilibrio. La segunda conclusión, desde luego, es también que una mejor infraestructura, un mejor entorno institucional, más derechos legales iguales y bajas tasas de fecundidad adolescente están fuertemente asociadas con una mayor participación de la mujer en la fuerza laboral. Y la otra conclusión que nos hace el Fondo Monetario es que cuando la protección del mercado laboral es baja, el aumento de la protección se asocia con una estrechez en las brechas de participación de la fuerza laboral entre hombres y mujeres. Pero cuando esos niveles de protección del mercado son altos, el aumento de la protección se asocia con una ampliación en la brecha en esa participación de la fuerza laboral. Bueno, y ahora que está tan de moda la OCDE, ¿verdad?, en buena lid, ¿verdad?, y que todos deseamos estar en estas organizaciones y que ojalá en el caso de Costa Rica pues realmente se logre el acceso. Y estamos muy enterados por la prensa principalmente de todas las acciones que el país tiene que hacer para efectos de poder ingresar a la OCDE. Resulta que también la OCDE pide equilibrio y pide participación de las mujeres. Vean qué interesante. Y ¿por qué? Porque los estudios que han realizado de la inserción de la mujer en los aspectos financieros, en las fuerzas laborales, en su participación en una junta directiva, en el aporte que se hace, han resultado de un claro beneficio, ¿verdad?, y un retorno en el desarrollo de ese país. Entonces, la OCDE lo que nos dice es que solo la mitad de las mujeres en edad de trabajar forman parte de la fuerza laboral, que gana en promedio, óigase bien, el 24% menos que los hombres y que tienen menos posibilidades de recibir una pensión, ¿verdad? Esto no es el caso de Costa Rica, es el caso del mundo, que es peor, ¿verdad? O sea, estamos no solamente sin acceso total al mercado laboral, ¿verdad?, sino que tenemos menores ingresos todavía hoy, ¿verdad?, en este momento, en este siglo, tenemos esta realidad. También nos dice la OCDE que la concentración de mujeres en empleo informal y precario es desproporcionada, ya que dedican casi 2 veces y medio más del tiempo que los hombres en las tareas domésticas y a los ciudadanos no remunerados. Esto en Costa Rica, la realidad es muy triste. Como les decía, el aumento en el mercado informal está representado por el 70% de las mujeres. Pero además, el tiempo que se le dedica a las labores domésticas, que les dedicamos las mujeres, según los estudios, hace que las mujeres tengamos 4 años más de vida en comparación con un hombre de la misma edad. Es decir, trabajamos, tenemos una jornada adicional, ¿verdad? Y quizá todas las que estamos aquí sentadas sabemos que aún en estos tiempos, hoy llegamos de nuestros trabajos y tenemos alguna labor doméstica que realizar, ¿verdad?, o muchas labores domésticas, ¿verdad? Ese esfuerzo de esa jornada invisibilizada hace que tengamos 4 años más que un hombre de la misma edad. ¿Por qué? Porque tenemos una jornada adicional que el hombre no tiene. O sea que vamos a 4 años de desventaja solamente con eso. Además,
la OCDE nos dice que en el ámbito educativo resulta menos probable que las niñas opten por una carrera profesional en los sectores de STEM. En STEM es en cifras en inglés, que es lo que significa lo que les hablaba ahora, la ciencia y tecnología. Ahora lo usan, lo han escuchado que se utiliza a veces incluso como un tema de publicidad. Bueno, es que esta universidad utiliza el tema de STEM. Bueno, en realidad es el enfoque, no es nada nuevo. Es el enfoque a lo que es la ciencia, science, technology, engineering and mathematics. Eso es el tema del STEM. ¿Qué es? Ciencia y matemática. ¿Qué es? Enamorarse de las ciencias y de las matemáticas. Nada nuevo. Ahora se utiliza como algo de moda, pero no es ninguna moda, es una necesidad. Y entonces resulta que estas carreras, ¿verdad?, que son de corte tecnológico, que hoy tienen una mayor posibilidad, ¿verdad?, igual que las ciencias económicas, ¿verdad?, todavía siguen siendo carreras con bastante posibilidad de empleo, no son preferidas por las niñas, según los estudios que se hacen. Pero es un tema también de la formación que ha hecho nuestra sociedad, que no vemos, hay que hacer lo que llaman una discriminación positiva, hay que trabajar en esas niñas, ¿verdad?, para que efectivamente se enamoren de la ciencia, la tecnología, las ingenierías, las matemáticas, los números. También las investigaciones realizadas por la OCDE nos dicen que existe discriminación entre las legislaciones, las actitudes y las prácticas que dan brechas de género. Todos lo hemos vivido, tales como educación, empleo y empoderamiento. Todavía hay mucho que hacer, todavía hay muchas leyes aún en nuestro país que hay que modificar, ¿verdad?, que hay que mejorar para que esta brecha la cerremos. También nos dice que a pesar de que hay una voluntad política para cerrar esa brecha se está expandiendo rápidamente. La igualdad de género se está convirtiendo en el elemento central en la elaboración de políticas a nivel nacional e internacional. Entonces vean qué interesante. Estamos ahora en una realidad, por ejemplo en Costa Rica, en donde el gobierno y la Asamblea Legislativa tienen que correr con la modificación de muchas leyes, de reglamentos que son exigidos por los diferentes comités de la OCDE. Entonces, ¿qué sucede? Que la misma OCDE le está exigiendo al país, ¿verdad?, trabajar en esto. Y eso es muy importante que todos nosotros pues lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque también en nuestras profesiones, también muchos de nosotros somos académicos, docentes, y nos toca, ¿verdad?, como deber con la sociedad, poder poner nuestro granito de arena para ir cambiando toda esta normativa que existe, no solamente en Costa Rica, sino en los otros países. Desde luego que la eliminación de barreras para inclusión pues ha tenido efectos positivos, ¿verdad?, en los otros países, ¿verdad? Además, ¿qué nos dice el último informe? Que es, no sé si recuerdan el año pasado, ese es el discurso, para aquel que le quiera dar seguimiento, el discurso de don Ángel Gurría, que es el secretario general de la OCDE cuando estuvo en San José, que nos decía que las reformas para reducir la informalidad y fomentar la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, mejorar los resultados y la igualdad en la educación, reforzar las competencias, disminuir las cargas regulatorias y fomentar la oferta y calidad de las infraestructuras son ámbitos prioritarios de cara a estimular un crecimiento incluyente. Esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dijo el secretario de la OCDE acá en Costa Rica, en San José. ¿Qué le dijo el secretario de la OCDE a nuestro país, a nuestro gobierno, a nuestros legisladores? Bueno, tienen que trabajar mucho en modificar, ¿verdad?, en fomentar la participación de las mujeres en todos estos aspectos para que realmente puedan generar un crecimiento inclusivo, que eso es básicamente lo que estamos hablando acá. Entonces, hoy vean qué interesante, vamos llevándolo, vamos haciendo un recorrido desde qué dijo el Fondo Monetario, qué dice la OCDE, y lo más importante es, cuando hay tanto interés de un país de entrar a una organización, resulta que estamos viviendo un momento muy importante, y por eso hoy, la charla de hoy tiene, pues, que estamos complementando, y ahora con lo que les va a compartir doña Grace, pues tiene una gran importancia, porque de estos temas se habla mucho. Ustedes han ido a muchas charlas de esto, ¿verdad? Pero al final que el tema de la incorporación de la mujer se vuelve en algo optativo. Y ahora tenemos una condición, un momento, ¿verdad?, en el país en donde por mucho y por exigencia de la OCDE, ¿verdad?, va a tener no que hacerlo necesariamente optativo, sino que va a tener que ser obligatorio. La OCDE pues genera todas estas estadísticas que son el desempleo, ¿verdad?, cómo ha ido aumentando, ya eso ustedes conocen que en Costa Rica más bien estas tasas estamos más allá.
La tasa de participación, ¿verdad?, de trabajar entre los 15 y los 64 años, y que esas tasas de empleo están por debajo del promedio de una baja participación en el mercado laboral, y que en particular las mujeres y los jóvenes, ¿verdad? Lo decía al principio, el desempleo tiene cara de jóvenes, lastimosamente, y la otra cara de la moneda es la cara de una mujer. Acá hablamos de cómo, por ejemplo, con esta incorporación se puede mejorar el Producto Interno Bruto per cápita, ¿verdad? Cómo a través de esta incorporación vamos a ir disminuyendo las desigualdades entre hombres y mujeres en el mercado laboral, que es muy importante, obviamente, para la productividad. Y cómo se estima la pérdida de ingresos a largo plazo debido a la existencia de estas desigualdades. Por ejemplo, en género, en Costa Rica es del 22%, en comparación con un promedio del 15.4%, en otros países que ya están en la OCDE. ¿Qué quiere decir esto? Que por no tener las mujeres en el mercado laboral, un país como Costa Rica tiene el 22% menos de ingresos, así de fácil se lee esto, ¿verdad? Y que los países que ya han ingresado a la OCDE tienen esa tasa mucho menor, tienen un 15.4%. O sea, le están diciendo a Costa Rica, póngase las pilas, ¿verdad? Ve a ver si modifica todos esos aspectos de normativa para que genere esos ingresos a través de la incorporación de las mujeres. Vean qué interesante. Luego aquí nos dice la participación, ¿verdad? Cómo ha estado la participación en el mercado laboral, les decía. Y una conclusión que se llega es que a pesar del aumento con el tiempo, la participación de las mujeres en edad laboral en el mercado, ¿verdad? El 50% en el 2016 es más baja que en todos los países de la OCDE, excepto en México y Turquía, ¿verdad? Entonces, también la participación, aquí resalta la OCDE, ¿verdad? Cómo no estamos con mala nota, ¿verdad?, en participación de la mujer en el mercado laboral, y cómo otros países que han ingresado a esta organización pues han logrado hacer estas mejoras. Vean la diferencia que tenemos en las tasas de empleo respecto a los países que están, aquí está la diferencia, ¿verdad?, la variación entre los países que ya están en la OCDE, ¿verdad?, y aquí están haciendo un estudio en las personas que trabajan entre 15 y 64 años como edad productiva, con un año de referencia del 2016. Tenemos que en Costa Rica, por ejemplo, el tema de la tasa en Costa Rica, el total es de 58.7 en comparación con el 67% de empleo. Y que los países que están en la OCDE tienen un 59.4% de empleabilidad de las mujeres, y en Costa Rica tenemos un 44.3%, ¿verdad? Y así las estadísticas, tanto de desempleo, bueno, hasta llegar al 12.2 que ya conocemos, ¿verdad?, que es el último dato. En Costa Rica tenemos un desempleo del 12.2, mientras que los países que ha ingresado a la OCDE tienen una tasa del 6.6. O sea, estamos el doble, tenemos que bajar la mitad, ¿verdad? O sea, tenemos una desventaja. Nosotros estamos con un desempleo del 12%, ¿verdad?, para hacerlo, mientras que los países que ya ingresaron a esta organización están con el 6%. Entonces, bueno, las conclusiones que se hacen, que la participación en el mercado en Costa Rica fue del 65% en el 2016, que es menor al promedio del 71%, que esta participación y las mayores tasas de desempleo se reflejan en la tasa de empleo para las personas entre 15 y 64 años, que en el 2016 solo el 44% de las mujeres costarricenses en edad laboral tenían empleo, en comparación con el 59.4% de los países de la OCDE, y que persiste una desigualdad de género, ya que la participación masculina es de un 79.2% y las tasas de empleo es de un 72.8%, son mucho más altas, y las tasas de desempleo entre hombres y mujeres es menor, 8% en los hombres. En Costa Rica, este es el dato que tenemos, o sea, en Costa Rica tenemos un desempleo que cuando los segregamos, la tasa de desempleo del 12%, en realidad se convierte en un 8.1% para los hombres y en un 12.2% para las mujeres. Y eso es un dato que hoy nos debería hacer reflexionar. Cuando se dice que la tasa de desempleo es el 12%, en realidad no es tan cierto. O sea, es cierto que es el 12%, pero lo cierto es que es el 12.2% para las mujeres y el 8% para los hombres. Eso cambia totalmente el panorama, ¿verdad?
también, pues la participación, las barreras que esto representa en el mercado. Aquí decimos que los roles tradicionales de género continúan siendo importantes, las responsabilidades de cuidado siguen siendo barreras principales a hoy, mayo del año 2019, muchas mujeres hoy, ¿verdad? Hablemos acá en nuestro colegio, vienen, participan y salen o salimos corriendo al supermercado, a llevar las compras, a recoger los hijos y terminamos llegando a la casa a hacer las labores, parte de las labores y responsabilidades domésticas. Eso es una realidad que obviamente limita la participación no solamente en el mercado laboral, sino también en las participaciones de decisión política. La mayoría de las mujeres se ubican entre los 3 primeros quintiles de ingresos, indicando que las responsabilidades de cuidado de familiares representan un obstáculo para el trabajo. Desde luego es un rol que aún está recargado a las mujeres. Esto lo señala la OCDE, ¿verdad? Y eso, por eso les decía que adquiere pues, bastante relevancia. Resultados de lo que la OCDE le está diciendo al país reciente, esto es la última visita, como les digo, esto acaba de pasar, les dice, país, es necesario distribuir los beneficios del crecimiento más ampliamente, lo cual pues generaría un crecimiento más robusto y sostenible. Las políticas deben centrarse en la reducción de desigualdades, en el acceso a mejoras de calidad de educación, facilitar el acceso de las mujeres al mercado laboral. En general, también las mujeres no usan ni desarrollan sus habilidades plenamente, lo que no solo agrava las desigualdades, sino también que limita la productividad agregada. Eso es muy importante, cómo no se le saca provecho en Costa Rica a las habilidades que tienen las mujeres. Eso es muy, muy importante. La reducción de las desigualdades entre hombres y mujeres en el mercado laboral, desde luego, tiene un gran impacto en los ingresos, y también que la pérdida de ingresos a largo plazo debido a esas desigualdades de género, pues ya lo decíamos, hace que tengamos un 22% menos de ingresos en comparación con los países que ya están en la OCDE, que tienen el 15%. El Estado de la Nación, que también ha opinado, ¿verdad?, sobre esto, porque aquí es importante, como los referentes. Bueno, de ahí el coeficiente de Gini, que nos dice, igual hay una desigualdad en la distribución de los ingresos, ¿verdad? Aquí, en realidad, tanto el Fondo Monetario, vean que todo va de la mano, todo está. Hay un hilo conductor, ¿verdad? El Fondo Monetario, viene la OCDE, hace la revisión en Costa Rica y luego el Estado de la Nación confirma, ya con el coeficiente de Gini, obviamente la pobreza. Si las mujeres estamos más desempleadas, si la tasa de desempleo tiene cara de mujer, pero además, si el empleo informal, el 70% son mujeres, ¿verdad? Es desde lógico pensar que hay una estrecha relación entre la pobreza y la participación de las mujeres. Las jefas de hogar se han incrementado en los últimos 30 años. Eso quiere decir que hay más mujeres que están dedicadas 100% a la atención de los oficios domésticos. Eso también tiene un impacto, ¿verdad? Eso es el Estado, según el Estado de la Nación. Vean que al 2017 tenemos 582.918 mujeres jefas de hogar. Y en 1987 teníamos 95.713. Vean cómo ha evolucionado la realidad en Costa Rica, ¿verdad? La tasa de participación por edades, ¿verdad? Cómo también ha venido evolucionando. Y vean cómo, por ejemplo, para los últimos años, ¿verdad?, se nota cómo las mujeres, ¿verdad?, han ido variando esa participación, ¿verdad?, en los diferentes rangos, tanto por año, que está de 1987, luego por década, 1997, luego pasa la década del 2007 y la última que es del 2017. Y cómo, digamos, se ha venido variando también la curva en la participación de los hombres. Esto es la participación por edades. La tasa de participación laboral también se mantiene baja en comparación. Aquí eso es muy interesante, esto que hace el Estado de la Nación, porque vea que nos comparan con todos los países. Aquí en el eje horizontal, podemos ver desde Irlanda, Suiza, cómo empezamos con la participación mayor en Islandia, Suiza, Suecia, Suiza, Noruega, Holanda, ¿verdad? Y vean nosotros cómo estamos por allá. O sea, más fácil empezar el gráfico, como decía alguien en una clase, si quiere entender el gráfico, entonces no lo vea normalmente, véalo de allá para acá para que vea que estamos en la cola, en la última. ¿A quiénes superamos? A El Salvador, México y Guatemala. Vean, todos los países están, ¿verdad?
Y esto lo señala el Estado de la Nación porque también es una tarea pendiente que tiene el país como país, que tenemos en realidad. La participación laboral, ¿verdad? ¿Cómo está? Vea que Costa Rica igual, ¿verdad? Se mantiene en los últimos, prácticamente de la fila para atrás, en el cuarto lugar, pero de los últimos, ¿verdad? Comparado con estos lugares, en donde está la participación femenina, igual no hay mucha variación en estas tasas, en la participación ya en edades, por edades. Aquí es la tasa neta de participación laboral por sexo, es el porcentaje de la población económicamente activa, ¿verdad? Y cómo nosotros hemos venido evolucionando hasta tener esa brecha de 30 puntos. Esa brecha es nuestra realidad, ¿verdad? A hoy. Las personas ocupadas por trimestres desde el 2011 al 2018, que ya vimos en realidad cómo se acentúa el desempleo en las mujeres. Cómo están, aquí va desagregando la estructura de género en el mercado laboral, cómo están las personas ocupadas, cómo están desempleadas y cómo se muestra este estudio muy interesante, porque vemos cómo ha venido variando la situación en nuestro país desde el 2011 a la fecha, ¿verdad? Esto es muy importante porque vemos que el empleo ha venido evolucionando en forma negativa, es decir, ha venido aumentando las tasas de desempleo y ha venido acentuándose efectivamente en estas poblaciones desfavorecidas, jóvenes principalmente y mujeres. Igual, lo decimos, aquí están las tasas, ¿verdad? Para los jóvenes y mujeres, lo que les estoy diciendo, en cada uno del desempleo juvenil, el subempleo y el empleo informal, ¿verdad? Eso es una fotografía de nuestra realidad y esto, yo creo que este cuadro es también de los que deberíamos como memorizar, porque de acá deberíamos de generar acciones nosotros como participantes de esta sociedad para ver cómo contribuimos para esta realidad y esta fotografía que no es nada halagadora. En nivel educativo, las mejoras de las mujeres ocupadas, aquí vean cómo, por ejemplo, ha venido evolucionando la educación universitaria en mujeres, en primaria, secundaria incompleta, hasta llegar a la secundaria completa. Tanto para las personas ocupadas, por ejemplo, en el caso de mujeres hay un 34% universitarias, ¿verdad? En las desempleadas el 32% está en secundaria incompleta, ¿verdad? Pero de secundaria completa, primaria y universitaria está el 47%, quiere decir que hay mujeres universitarias desempleadas, mujeres con secundaria completa y primaria obviamente, desempleadas en un 47%. Esto es algo que también hay que ponerle cuidado, o sea, no es que necesariamente las mujeres que logran accesar a la educación, que contribuye mucho, desde luego, pero no necesariamente está a la par, o sea, no necesariamente significa que tener un título universitario es igual a la empleabilidad, ¿verdad? Aquí es una realidad, y una realidad diferente a los hombres. Resulta que las mujeres con secundaria completa hacia abajo, y universitaria, hacia arriba, perdón, tienen un 47% de desempleo, mientras que los hombres un 29%, es decir, en condiciones iguales, estudiamos igual, nos graduamos igual, pero quien accede al empleo es el hombre, ¿verdad? Bueno, son datos de perfil. Las ocupaciones, ¿verdad? La distribución por empleo según calificación, las mujeres están en una calificación media, ¿verdad? Los hombres tienen una mayor acceso a una alta calificación, es producto de todo esto que veníamos hablando. El empleo femenino está más segregado, sí. En realidad, en las mujeres, vean que está desde comercio, reparación, enseñanza, salud, hogares como empleadores, hoteles, etcétera, etcétera. Mientras que en los hombres está menos segregado, ¿verdad? La mayoría está en comercio, en agropecuario, en industria manufacturera, etcétera, etcétera. Esto también demuestra cómo los diferentes sectores, ¿verdad?, muestran una preferencia a la hora de contratar por hombres más que mujeres. Eso es un poco también lo que refleja este cuadro. El sector privado tiene menos mujeres que el sector público, o sea, el sector público en Costa Rica es más paritario, ven qué interesante. En el sector privado hay más trabas, ¿verdad?, para contratar mujeres. Si se quiere buscar una paridad, esa paridad entre empleabilidad, estamos hablando de las personas que trabajan en el sector público, resulta que hay más paridad en el sector público. Luego, las mujeres que no están aseguradas,
¿quiénes no están aseguradas? Mayormente las mujeres, ¿verdad? Y ahí está cómo ha venido evolucionando las personas ocupadas que no tienen trabajo, ¿verdad? Del 2013 al 2018. No tienen trabajo, consecuentemente tampoco están aseguradas. Lo que les decía al principio, la mayoría de las mujeres están en trabajos informales, ¿verdad? Eso es algo que también es una realidad. El tema de la informalidad, recientemente, ahora el 10 de abril, en un estudio que realizó la Universidad de Costa Rica, trata sobre ese acceso a la informalidad en donde está representado por esta cifra del 70% de mujeres. Los hombres perciben ingresos promedios más altos, otra realidad, ¿verdad?, que está comprobada. Estos son los datos del estudio del Estado de la Nación, ¿verdad? Cómo las personas, las mujeres en igualdad de condiciones reciben menos ingresos que los hombres. Luego la informalidad, ya lo dijimos, que caracteriza el emprendimiento en los hogares. Las mujeres tendemos más a buscar ese trabajo. ¿Por qué? A falta del trabajo formal, se busca el trabajo informal y mucho es en emprendimiento en los mismos hogares. El 25%, dice acá, de las mujeres está en empleo femenino, mientras que los hombres llegan a un 31%. La propiedad de la tierra, esto es una realidad nuestra. La propiedad de la tierra sigue estando en manos de los hombres, ¿verdad? Vean que en este caso el color morado lila es la propiedad para los hombres versus el celeste, que indica cómo por tierras, ¿verdad?, por hectáreas, está en manos de mujeres. Este dato también es muy importante. Si la mujer no tiene propiedades, no tiene garantías, no tiene acceso al crédito, etc. Eso es muy importante para cuando se analicen todas las dificultades del acceso al crédito y la igualdad en las instituciones financieras. Esto les va también eventualmente a servir. Seguimos con discriminaciones de género, sí, claro. Hay culturales, que las sabemos. Hay discriminación, hay una segregación laboral, lo decíamos, hay carreras y ocupaciones que se distinguen, se etiquetan, unas para mujeres y otras para hombres. Redes de apoyo, ¿verdad? No necesariamente faltan redes de apoyo para que el trabajo de la red de cuidado no recaiga únicamente en las mujeres. El tema de la maternidad también, ¿verdad?, es una brecha de ingresos. Las mujeres atienden a las familias, dejan de trabajar, generan menos ingresos en el hogar. ¿Por qué? Porque no tienen red de cuidado. Todo al final, ¿verdad?, todo está íntimamente ligado. Y si si no hay redes de cuidados apropiadas para que cuiden a los hijos, la mujer deja su trabajo, porque la prioridad, desde luego, es la parte de la familia. Porque es importante incentivar a las mujeres en el mercado laboral. Ya hemos dicho los ingresos, ya la OCDE lo dijo. El Fondo Monetario ha demostrado con estudios como, por ejemplo, con la incorporación de las mujeres, Costa Rica está dejando de percibir un 22% de su Producto Interno Bruto, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que hacer? Yo creo que aquí los escenarios y más que las estadísticas es ahora pasarlo a acciones, ¿verdad? Ya sabemos los efectos y ya sabemos que mientras menos jóvenes estén en la fuerza laboral, pues tenemos más problemas como sociedad, en una población muy vulnerable. Nuestra juventud está desempleada, bueno, y si esa juventud además la mitad son mujeres, entonces tenemos un doble problema social. Las tendencias de las mujeres, ¿verdad?, que son más afectadas, esto en realidad son estadísticas de cómo ha venido evolucionando según el Estado de la Nación. Ya lo dije anteriormente, el coeficiente de Gini, el tema de la pobreza, ¿verdad? La jefatura afectada por mujeres, las jefaturas de hogar, la pobreza con rostro mujer, lo dijimos desde el principio. Estamos lastimosamente creciendo, hay más pobres en Costa Rica, más personas en pobreza extrema. Ahora, cuando segregamos esa pobreza extrema, una mayoría son mujeres, una mayoría mujeres jefas de hogar que están hoy en extrema pobreza. Para el Estado de la Nación, el incrementar el mercado laboral, pues va a fortalecer la red de cuidado. ¿Cómo se puede participar? Bueno, participando, fomentando esa red de cuidado, buscando oportunidades de empleo, sobre todo fuera del Valle Central. Las realidades nuestras, fuera del área metropolitana, nos deben también hacer un alto en el camino. Provincias como Limón, Guanacaste, Punta Arenas, tienen altos niveles de desempleo, entre otros, ¿verdad? Y entre otros, altos niveles de desempleo, hombres y mujeres, mayoritariamente mujeres y jóvenes. Entonces, además, son provincias en estado de vulnerabilidad que además de eso tienen estos indicadores más acentuados.
La economía es un país con más competitividad. Si logramos eso, tenemos un mejor crecimiento económico, mejoras en la productividad, vamos a tener reducción de pobreza y desigualdad, vamos a tener mayor autonomía en las mujeres. En los próximos años tenemos que considerar estrategias, bueno, ya lo dijimos, la red de cuidado, ¿verdad? Las mujeres no pueden trabajar todas las horas que desean con la tranquilidad para desempeñar los labores si no tenemos esas redes de cuidado bien acentuadas, bien fortalecidas. El trabajo no remunerado, ¿verdad? Aquí tenemos el cuidado con responsabilidad social, mejorar las garantías laborales, valorizar ese trabajo doméstico, ¿verdad? También que está invisibilizado. Los roles de género nos persisten en la mayoría de las familias, en la desigualdad, en el ingreso de las mujeres al mercado laboral, sin apoyos de servicios de cuidado, todo eso siguen siendo factores en contra, ¿verdad? Esto es cómo podemos ayudar. El desafío mundial, ¿qué dicen los países que están en el G20, aquellos países poderosos? Miren, la experiencia de esos países es que han reducido las brechas con la participación y el incentivo del trabajo femenino. Y aquí tenemos que el compromiso del G20 de reducir las disparidades de tasas de participación entre hombres y mujeres en un 25% para el año 2025. Y eso es muy importante. No es una meta de Costa Rica, es de los G20, pero deberíamos emularla, ¿verdad? Es tener una meta, ¿por qué? Dicen los representantes del G20, porque necesitamos un crecimiento que cree empleos a fin de reparar los daños provocados y la crisis financiera económica. Eso lo dice Gay Ryder, que es el director general de la OIT. Bueno, y se los dejo también. ¿Por qué es más importante? Vean los países más competitivos, ¿verdad? De América Latina, Chile, Panamá, Costa Rica están en el 52%, México, Colombia, Perú, Paraguay, Brasil, Guatemala un 78%. ¿Cómo vamos haciendo ese ranking de economía? Bueno, sería importante cómo se ha venido fomentando el rol de la mujer en estos diferentes países. Así es que entonces, ya como para ir concluyendo, tenemos que diferentes estudios, ¿verdad? Vean que no solamente el G20, hoy hablamos de lo que dice el Fondo Monetario, hablamos de lo que dice el Estado de la Nación, qué han pensado los países, esos grandes poderosos, como les decía la G20, qué dice la OCDE, la OCDE. Entonces, al final, si vemos todos estos estudios, más allá de estadísticas, son datos que nos deben llevar a generar acciones, ¿verdad? Generar acciones, entonces tenemos un común denominador. Definitivamente el índice de discriminación de género, si lo cambiamos y lo hacemos inclusivo, nos va a generar mejores condiciones económicas, no hay duda. Que también la reducción de esa discriminación en la medida económica y de un país, ¿verdad? Retoma o hace que, por ende, ¿verdad?, el rol de la mujer se tome primordial para el desarrollo económico, político y social de los países. Otra conclusión que es clarísima, la necesidad de incluir estrategias económicas de un país, políticas y programas orientados a reducir esas brechas. También es importante, como lo dicen los apoyos, los organismos internacionales, tener metas. Esta meta que tienen los G20 para el 2025, reducir esa brecha, es sumamente importante. Lo que dice la OCDE, ¿verdad?, de cómo este impacto, cómo la discriminación y que las mujeres no estemos en la fuerza laboral incide en el Producto Interno Bruto, incide en el crecimiento directo de los países, en el crecimiento económico, incide en no poder reducir la pobreza, el hambre, el manejo positivo de la fertilidad, en la capacidad de innovación de los negocios, cómo necesariamente tenemos que estudiar las políticas de salud, las iniciativas gubernamentales, la disminución del daño ambiental también, que no promoverse estas iniciativas de involucrar a las mujeres en el sector productivo, educativo, profesional, en la generación de ingresos y en la toma de decisiones políticas y sociales. Definitivamente esta brecha no va a cerrarse. Y esa brecha no se va a cerrar si no nos comprometemos no solamente a tomar estas estadísticas que hemos conocido hoy en la mañana y que con mucho gusto, aquí agradeciéndole también a Mauricio Artavia, les vamos a dejar, porque en realidad la idea es que todos nosotros podamos ser voceros y podamos utilizar todos estos datos. Vean que lo que tenemos es todo un escenario, ¿verdad?, de datos que al final son coincidentes, son organismos diferentes que nos dicen un aspecto importante, cómo efectivamente nuestra realidad de exclusión del trabajo
de las mujeres en la fuerza laboral, hoy por hoy tiene una incidencia negativa en el desarrollo económico e inclusivo de los países. Así que con esto, pues hoy compartimos, espero que les sea de utilidad tantas cifras, y que al final esas cifras no sean cifras, no sean estadísticas, no sean algo que uno diga, bueno, sí, todo el mundo coincide en que tenemos esas brechas. Hoy lo único que quisiera pedirles es que las tomemos, las analicemos, las retratemos, las interioricemos, pero más allá de eso, que hagamos que esas cifras realmente se conviertan en acciones y que esas acciones se reflejen en disminuir toda esta brecha que tenemos hoy para que al final logremos una sociedad más justa, más solidaria y más inclusiva. Felicidades en su día y muchísimas gracias a ustedes. Claro, y cualquier pregunta. Sí, bueno, gracias Lidia, muchas gracias. Yo creo que en realidad todos, uno dice, como miembros de una sociedad tenemos una responsabilidad, pero ciertamente no todos tenemos acceso a la política pública. Ahorita en Costa Rica tenemos una coyuntura muy importante, que es la intención, el ánimo, el deseo, la motivación, como quieran llamarlo, del país y del gobierno actual y de la Asamblea Legislativa de ingresar a la OCDE. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es que esto a muchos no nos toma de sorpresa. Sabemos que estas estadísticas han permanecido en el país en los últimos años. Lo bueno ahorita es que viene un organismo y le dice al país, bueno, pues ustedes quieren pertenecer a este club, este gran club que se llama la OCDE, ¿verdad? Tienen que modificar, tienen que acentuar, tienen que tener, y esto que les mostraba, vean que por eso es muy rico esta información para que ustedes la tengan. Eso no lo dije yo, no lo dijo Ana Isabel Solano, eso lo dijo el secretario de la OCDE cuando vino ahorita hace unos meses a Costa Rica y le dijo al gobierno, es que mire, ustedes tienen que, el porcentaje de desempleo está focalizado y desegregado en las mujeres y la mujer tiene poco acceso y para que tenga acceso tiene que fomentar las redes de cuidado y para disminuir la brecha entre salarios tienen que cambiar las políticas salariales, tienen que cambiar desde el incentivo de las niñas, como les decía, a que las niñas se vayan incorporando más a las carreras tecnológicas, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos una coyuntura, pero además tenemos
una gran responsabilidad todos, no solamente de replicarlo, sino también de animarnos a acceder a aquellos puestos en donde podamos ejercer política pública. Y no me refiero a eso, aunque las mujeres todas, alguien decía, es que no es necesariamente que uno tenga que, es la única manera de contribuir, pero tenemos que animarnos. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de ser ese porcentaje minoritario, les decía al principio que en Costa Rica solamente el 23% de las mujeres hoy en el sector público están, solamente en las juntas directivas del sector público hay un 23% de mujeres, ¿verdad? Bueno, ese 23% de mujeres, si pudiéramos hablar con ese 23%, les pediríamos un favor, les diríamos, ahí donde usted está, en ese puesto, ¿verdad? Replique esto, pero replíquelo no como estadística, pongámonos en ese pequeño espacio, ¿verdad? Para dejar una huella, uno debe dejar una huella, pasar por el mundo y dejar una huella, ¿verdad? Dejar huellas y no cicatrices, y dejar buenas huellas, ¿verdad? Y para no dejar cicatrices tenemos que dejar buenas huellas, y esas huellas es cambiar nuestro mundo, aunque sea en el pequeño espacio que tenemos, y ese pequeño espacio va a contribuir efectivamente, y se contribuye, y ahí Lidia tiene toda la razón, en el acceso a la política pública para fomentar ese cambio, para fomentar que se contraten mujeres, para fomentar el reconocimiento a las mujeres, para fomentar y animar a que las mujeres se incorporen en juntas directivas, para incentivar, para promover, para pedir, para exigir, ¿verdad? Y todo esto en un conjunto, junto con las políticas obligatorias que ahora estará implementando la OCDE, podría ser que no es un tema de corto plazo, pero si empezamos a trabajar poco a poco, quizá la próxima vez que conversemos podamos decir, ya bajamos la brecha, ya no es un 23%, ya estamos en un 30% y ahí vamos avanzando. Yo creo que ahora con lo que doña Grace y la experiencia de doña Grace les va a compartir, también se va a entender un poco, ¿verdad?, la importancia de esa participación de las mujeres, pero ciertamente dos conclusiones. Es una tarea de todos y cada uno de nosotros, es un compromiso, es un cambiar el mundo desde nuestro pequeño espacio que tenemos individual cada uno de nosotros, y efectivamente es un reto como sociedad, un gran desafío, y es efectivamente una obligación, efectivamente, si queremos seguir caminando. Como les decía al principio, no podemos caminar juntos si dejamos la mitad perdida, y la mitad son las mujeres, y en este momento estamos dejando esa mitad perdida. Entonces vean que sí es un trabajo de todos y cada uno de nosotros. Muchísimas gracias de nuevo. Doña Ana, bueno, agradecerle por su participación. Quería contarle la experiencia que ha tenido el colegio en estos últimos, diría yo, 7 años, sobre el crecimiento de la mujer en la carrera de la contaduría pública. Antes, cuando nosotros estudiábamos, nosotros los más viejillos, estudiábamos contabilidad, en una clase de 20 personas, había 15 hombres y 5 mujeres, ¿verdad? Normalmente había muy pocas mujeres en el área de la contaduría pública. Ese dato se ha ido cambiando totalmente. El colegio ha estado dando diferentes charlas en las diferentes universidades y desde los colegios técnicos, impulsando a que la mujer pueda participar, en este caso a lo que nos atañe a nosotros aquí en el colegio, que sea contadora pública, ¿verdad? Que impulsen eso. ¿Y por qué? Porque la mujer tiene una característica importantísima por su naturaleza, que es muy ordenada, y para estar en la contaduría pública necesitamos personas muy ordenadas. Entonces eso se ha ido cambiando en los últimos años, y vemos una incorporación hoy en día de nuevos incorporados aquí al colegio. Ya estamos prácticamente en un 50-50, o sea, prácticamente en un 50-50. Entonces eso nos da, la verdad, mucha alegría, mucho gusto, porque entonces ya estamos viendo mujeres incursionando en el área que nos compete a nosotros, y no solo en el área de algunos puestos medios, sino ya incursionando en puestos de alta dirección. Y obviamente pues esto se ha debido a esfuerzos importantes de mujeres como usted, ¿verdad?, de mujeres como doña Grace, y de muchas mujeres que han estado en el Colegio de Contadores Públicos. Muchas gracias, de verdad. Excelente, nada más aprovecho para disculparme con doña Grace, con don Mauricio y con todos ustedes, porque tengo un tema laboral y tengo que salir casi del país ahorita, entonces lastimosamente no me quedo con ustedes y no voy a escuchar a doña Grace, pero ya me mandó su presentación. Disculparme por si me ven salir,
gente también que estamos en estos compromisos. Muchísimas gracias. Bueno, le vamos a entregar un certificado de agradecimiento a doña a doña Ana Isabel Solano Brenes por esta excelente charla que nos habla del tema de la desigualdad de género, pero desde una perspectiva que está basada en cifras, en estudios y no como una discusión coloquial, ¿verdad? Sino como algo serio y que debemos tomar en cuenta para que todos hagamos esfuerzos como sociedad y que la mitad no se quede rezagada si no avanzamos. Entonces, doña Grace, este certificado es por la charla doña Ana, este certificado es por la charla Igualdad de Género y Empoderamiento en Cargos de Alta Dirección. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y seguidamente vamos a continuar con la charla de la licenciada Grace Padilla. Y estamos poniendo la presentación. ¿Va a decir algo más de mí? ¿Va a decir algo más de mí o ya? Vamos a ir al grano. Hola. Bueno, hasta luego, doña Ana Isabel, que ya se nos retiró. Bueno, muy buenos días. Un gusto realmente estar aquí un ratito compartiendo con ustedes. Don Mauricio, muchísimas gracias por la invitación. Yo, además de ser la presidenta con mucho honor de Copenhague, que me siento muy orgullosa de ser cooperativista, también soy docente. Y esa realidad que acaba de describir don Mauricio, de nuestras aulas con mujeres comprometidas estudiando contabilidad, es una realidad. Yo tengo grupos donde son 30 muchachos y 25 de ellos, de ese grupo, son mujeres. Eso me hace sentir muy orgullosa, pero sobre todo muy ilusionada de que este país va a dar un cambio radical. No porque los hombres lo hayan hecho mal, no es eso, sino que realmente, como usted también lo describía, las mujeres tenemos unas características diferentes, nos organizamos diferente y eso hace que las organizaciones donde estamos presentes también tengan una cara diferente. Así es que en el tanto y cuanto podamos insertarnos en ese mercado laboral y sobre todo en esta especialidad, en esta profesión, yo creo que vamos a tener resultados muy buenos. Una felicitación por ese día, de verdad que es un orgullo, ¿verdad?, ser contador. Así es que vale la pena que hoy, precisamente el 17 de mayo, estemos celebrándolo y poder compartir un ratito con ustedes. Bueno, doña Ana Isabel ha hablado de cosas muy duras, ¿verdad?, de estadísticas muy fuertes que describen la realidad mundial y nacional de la situación de nuestro género, de las mujeres con relación a esa inserción laboral. También en cuanto a mi participación en la alta dirección, porque además de ser la presidenta de Copenhague, en este momento también estoy conformando la junta directiva del Banco Popular y tengo otras representaciones. En el cooperativismo hay organismos de segundo grado donde en este momento también ocupo la presidencia de la federación y no ha sido una tarea sencilla. Realmente en una Costa Rica donde la mayoría o el tiempo ha traído en un liderazgo importante a los hombres, el poder llegar nosotras y ocupar esos espacios, pues ha requerido un cierto esfuerzo, ¿verdad? Porque al final los hombres también van comprendiendo que las mujeres también vamos aportando a la par de ellos. No es una cuestión de lucha, sino de ir buscando ese equilibrio. Y yo considero que el estar en la alta dirección representa para las mujeres, para los hombres también, pero para las mujeres un compromiso real. Y doña Ana Isabel lo describía muy bien. Ella hablaba de ese
que esos escenarios diferentes que tenemos las mujeres. Nosotros no solamente cuando estudiamos contaduría o estudiamos medicina vamos a dedicarnos así linealmente a esa profesión, sino que vamos a tener que ser mamás. Si decidimos formar una familia tenemos que ser esposas, tenemos que ser amas de casa, y eso nos conlleva a que el esfuerzo diario es muchísimo mayor, porque lo asumimos con ese compromiso, y cuando tomamos la decisión de conformar una junta directiva, pues también lo hacemos con ese compromiso. Entonces, el esfuerzo realizado para poder llegar y hacerlo bien, dejar una huella, como también lo manifestaba doña Isabel, es quizá mayor que el que pueda ejercer un hombre. ¿Y qué requerimos nosotros para poder conformar una junta directiva? Aparte de esa formación, ¿verdad?, ese compromiso del que les hablo, donde muchas veces el día no termina a las 6 de la tarde, ni a las 7, ni a las 8, sino que por ahí a las 12 de la noche dormimos 3, 4 horas porque tenemos que leer todos los documentos que tenemos en la sesión de la mañana siguiente y después levantarnos a preparar, ¿verdad?, a los chicos para que van para la escuela, para el colegio y demás. Así es que ese compromiso tiene que ser real, tiene que ser casi un pacto firmado con nosotras mismas para poder lograrlo. Si no, vamos a hacer simplemente alguien que va a ocupar un espacio, y eso no tiene sentido. En el mundo de las mujeres eso no tiene sentido, por lo menos eso creo yo. Y con todas las que he hablado, y yo sé que las que están por aquí lo saben, ¿verdad? Cuando asumimos un puesto de trabajo, cuando asumimos una obligación, lo hacemos con ese convencimiento de que es un compromiso real. Además de eso, tenemos que ser muy organizadas. Nuestro tiempo, cada minuto lo tenemos casi que medido. Tengo una sesión, tengo que ir a mi trabajo, porque tampoco el pertenecer a las juntas directivas no se convierte en mi trabajo formal, ¿verdad? Sino que tengo mi trabajo. Entonces tengo que distribuir las horas, esas 24 horas del día. Yo a veces quisiera días de 48, no es posible, son 24 años un poquito más largos para poder cumplir con todas las expectativas, con todos los proyectos que se tienen en mente, pero bueno, la única forma de lograrlo es organizándonos. También tenemos que tener muy presente que debemos ser agentes de cambio. Cuando llegamos a donde quiera que sea, llegamos, recibimos un puesto, recibimos un nombramiento, pero cuando me vaya de ahí yo quiero que quede diferente, que quede con ese sello y que pueda, ¿verdad?, contagiar a esas personas para que de ahí en adelante quizá el accionar, la dinámica de ese grupo sea diferente y la organización pueda verse favorecida con ese trabajo que yo vengo realizando en conjunto, en equipo. También debo ejercer una comunicación asertiva, ¿verdad? Y eso a veces a las mujeres nos cuesta un poco. Dicen que hablamos mucho, y a mí no me gusta que digan que hablamos mucho, ¿verdad? Pero cuando tenemos que comunicarnos, debe ser asertivamente, debemos saber transmitir nuestras ideas, debemos tratar de comunicar lo que queremos, lo que pensamos, porque no sé cuántos de aquí conforman una junta directiva. ¿Cuántos tienen experiencia o cuántas? Bueno, usted porque es el director ejecutivo, ¿verdad? Don Mauricio sí. ¿Usted? ¿Y está compuesto mayoritariamente por hombres o por mujeres? Equilibrado. En historia siempre ha sido de hombres más que mujeres, sin embargo, yo tengo la experiencia donde ya van subiendo. Van subiendo, muy bien, excelente. A veces en esos grupos donde mayoritariamente son hombres y donde los hombres hablan más fuerte, ¿verdad? Y aparte de eso, golpean más fuerte la mesa, que se nos escuche cuesta un poco. Entonces, para poder comunicar lo que nosotros queremos, debemos saber hacerlo con muchísima inteligencia. Yo tengo mi experiencia cuando yo llegué a la Junta Directiva de Copenhague, que tampoco ahí fue donde empezó mi experiencia en juntas directivas. ¿Dónde creen ustedes que empezó?
Desde la escuela, desde la escuela. Siempre me designaron miembro de la junta directiva del grupo y de verdad desde la escuela. Y fue curioso porque los primeros años era la tesorera, entonces nada se hacía si no iba por mi filtro. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta que ya he llegado a estos estratos donde realmente mi participación siempre ha sido en organizaciones sociales, donde, ¿verdad? Yo siento que si uno conforma una junta directiva es para devolver muchísimo a la sociedad a la que está representando, y de elección popular. Tampoco es que cogieron mi nombre y lo pusieron ahí, ¿verdad?, en una cajita y salí favorecida. No, he salido electa por votación, porque la mayoría de personas creyeron en que yo podía hacer algo importante dentro de esa organización. Así es que es toda una apuesta el tema de comunicación, hay que practicarlo, pero sí es importante que aprendamos a transmitir correctamente nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros sueños también, porque se vale soñar. En esto no es solamente una cosa, ¿verdad?, ahí lineal, lleno de normativa y demás, sino que también se vale soñar. Creo que doña Lidiet, ¿verdad?, se llama la señora que estaba por allá, mencionaba cómo hacer que la organización donde yo esté pueda dejar un país mejor. Bueno, es parte de los sueños que todas tenemos y que ojalá con ciertas decisiones que tomamos, con ciertos proyectos que presentemos, podamos dejar esa sociedad mejor. Y el tema de conexión ¿con qué? Con la gente, conexión con los proyectos, con la estrategia, con ese plan estratégico que construimos conjuntamente y que podamos transmitirlo, volviendo al tema de comunicación, y de esta forma dejar una mejor organización o un mejor país. Yo pensaría que esto es parte de lo que una persona que quiera participar o que tiene experiencia ya en una junta directiva requiere estar todos los días revisando. Habrán muchísimas más cosas, pero pienso que eso es como lo más importante. Además, irse dotando de herramientas necesarias, ¿verdad? El tema de tener una profesión, formación básica, también requiere un entrenamiento constante. El conformar una junta directiva en estos momentos donde hay tanta normativa, ¿verdad?, donde los tiempos cambian. Yo comentaba un día de estos, hace 10 años cuando estábamos planeando un plan estratégico, o 6 años, una cosa así, uno se animaba a imaginarse la empresa 5 años después o 10 años después. Hoy, en 2019, después de haber trabajado todo un proceso de plan estratégico, yo no me atrevo a imaginarme cómo será la empresa en 5 años. No me la puedo imaginar. Pensaría que más tecnológica, ¿verdad?, dotando con muchísimas más herramientas, con aplicaciones y demás para hacerle más fácil la vida a las personas, pero en sí no podría estar segura si tendría el mismo número de colaboradores, si tendríamos las mismas sucursales, no sé, porque esto es tan volátil, es tan cambiante y nosotros estamos adaptándonos constantemente a ese cambio. El mundo creo que no está en un cambio, sino más bien es en una transformación constante. Así es que este entrenamiento también es un compromiso que nosotros tenemos que tener. También una actualización, ¿verdad?, para complementar conocimientos. No podemos dejar de estarnos preparando constantemente. Y algo bien importante, doña Ana Isabel hablaba de la necesidad de enamorar a las niñas, principalmente, a los niños también, pero hoy digamos que estamos hablando del tema de género. A las niñas para que estudien matemática, para que estudien, se incluyan en el mundo de la computación, de las tecnologías, para que empiecen a amar las ciencias. ¿Cómo se lograría eso? Ajá. Por ahí he estado leyendo que el preguntarle a los chiquitos o a las chiquitas que qué quiere ser cuando sea grande es medio peligroso, ¿verdad? No sé si han estado leyendo algunos estudios de esos, porque al final les ejercemos muchísima presión. Ellos están en su edad de soñar, de pensar, ¿verdad? Y si ya les vamos preguntando, es como irlos direccionando a algo que nosotros queremos escuchar. Entonces hay que dejarlos soñar. Y en ese sueño permitirles, ¿verdad?, que tengan ciertos referentes, ciertos personas, alguien que ellos puedan admirar,
para que realmente puedan seguir en ese camino. Y bueno, ahora tenemos muchísimos referentes. La tecnología nos permite conocer a nivel mundial muchísimas personas que han trascendido en el mundo. Yo puedo decir que a mí, uno de mis referentes fue mi maestra de quinto y sexto grado, que a pesar de que soy de zona rural, y muy rural les cuento, permitió que yo conociera el mundo a los 10, 11 años. Gracias a las clases que ella daba y seguro esa imaginación y demás, permitió que yo conociera Europa, que conociera Asia, África, que me aprendiera las capitales, que aprendiera la población, que aprendiera cómo se llamaban los ríos. Y eso siempre me ayudó muchísimo a creer que algún día yo podría llegar a esos lugares, que podría salir de ese lugarcito allá ruralmente, ¿verdad? Poder formarme, capacitarme y llegar a ver un mundo diferente. Entonces, sí es importante dentro de esa formación que requerimos para las futuras generaciones y sobre todo para las niñas, que nosotros les tengamos una respuesta a ellas, que podamos dejarlas que sueñen, que piensen que son capaces igual que cualquier otro. Pero va a depender de los patrones que tengan en la casa, que tengan en la escuela, y ahí es donde nosotros sí podemos hacer la diferencia. Papás y mamás, ¿verdad? No solamente nosotras las mujeres, sino los varones también. Ahí sí podemos hacer ese cambio que requerimos para que las mujeres terminen estando más empoderadas. Porque yo creo, doña Ana Isabel presentaba todas las estadísticas y este país no está falto de leyes, ¿verdad?, que favorecen a las mujeres. Si hablamos del sector cooperativo, hay en vías, ¿verdad?, muchos proyectos de ley donde quieren que haya paridad de género en las juntas directivas de las cooperativas. Sin embargo, para muchas mujeres es prioridad su familia, y dedicarle el tiempo a una junta directiva no están dispuestas a hacerlo, o les da temor, por muy profesional que sea. Entonces, no es un tema de legislación, sí se requieren afirmaciones, ¿verdad?, acciones afirmativas para que las mujeres tengamos los espacios, pero además de eso requerimos de ese empoderamiento para salir adelante. Yo les puedo decir que cuando yo llegué a la junta directiva, al consejo de administración de Copenhague, era una única mujer que había estado mucho tiempo, llegué yo, y muy probablemente después de mañana que tenemos la asamblea general van a ser 5 mujeres en el consejo de administración, muy probablemente. Entonces, hemos ido dándoles a entender, ¿verdad?, que sí se puede, que se pueden animar y que se requiere un poquito más de esfuerzo, pero que lo podemos lograr. Muy bien, también es importante dentro de la formación para conformar una junta directiva el conocer el tema de gobierno corporativo. Ya van viendo que mi experiencia es en temas en entidades financieras, entonces el tema de gobernanza es importantísimo. Si nosotros queremos realmente incidir en el fortalecimiento de la organización, la división que tiene que existir entre el director y la administración es básica, es fundamental, es columna vertebral, ¿verdad?, donde ninguno de los dos esté invadiendo sus espacios, sus campos. El tema de gobierno corporativo nos permite a nosotros cuidar, ¿verdad?, la forma en que se logran esos objetivos planteados en ese plan estratégico sin incidir en la administración como director. Y a veces esa diferencia nos cuesta un poco. Entonces hay que estar constantemente recalcándola, ¿verdad?, revisándola, estando conscientes nosotros de que tenemos que hacerlo correctamente. En cuanto a gobierno corporativo, esto es parte de los pilares, ¿verdad?, el tema de la eficiencia, tenemos que estar siendo muy cuidadosos de esos, la rendición constante de cuentas en cuanto a transparencia. Al final nos convertimos, ¿verdad?, en un grupo colegiado que requiere ser muy transparente en la toma de decisiones, pero también a nivel personal. Y ahora, ¿verdad?, con las redes sociales que estamos tan expuestos a la crítica constante, debemos de actuar siempre con esa visión de transparencia, que nuestras decisiones estén muy fundamentadas para no vernos envueltos en cualquier situación, pero también no exponer a la empresa, que es lo más importante, o a la organización. El respeto a las personas, fundamental, y máxime en este tipo de organizaciones, ¿verdad?, donde la asociatividad
es fundamental, donde estas organizaciones nacen para el bienestar común. No es para, ¿verdad? No es igual a una sociedad capitalista, una sociedad anónima u otro tipo de organización, sino donde convergen muchísimas necesidades, mucho pensamiento. El interés o el respeto a las personas es básico, es fundamental. Si nosotros no tuviéramos esa sinergia, ¿verdad?, entre dirección, base asociativa, y aquí estoy también hablando del Banco Popular, no sé si conocen bien la conformación del Banco Popular. Eso, si no se da esa sinergia, difícilmente vamos a hacer que se logren los objetivos que se plantean para la organización y sobre todo cumplir con ese fin colectivo común que nosotros requerimos. La equidad, y ahí también viene la valoración que hagamos por las mujeres. Debemos ser muy cuidadosas, sin llegar a extremos obviamente, pero sí muy cuidadosas en ser sororas con nosotras mismas, en ayudarles, darles la mano, ¿verdad? Si alguien nos lo dio a nosotros, sea hombre o mujer, que nosotros también podamos jalar a las que vienen detrás de nosotros. Y el tema de cumplimiento, que yo creo que para los contadores, los profesionales en contaduría pública, no se hace difícil. Nosotros desde nuestra formación, ¿verdad?, nacimos con principios, seguimos con normas de todo tipo y llegar a todo el cumplimiento normativo interno y externo de una organización, pues se nos facilita para realizar la tarea. El ser parte de una junta directiva en lo personal, ¿verdad?, que es un poco la experiencia, lo que yo vine aquí a comentarles, no ha sido un fin, ¿verdad?, o como una forma de vivir o subsistir, se ha convertido sí más bien en una herramienta para impactar en la sociedad. Eso es lo que yo creo. Es la forma en la que, con la pregunta que hacía doña Lidiet, ¿verdad?, ¿cómo hacemos nosotras? Porque a veces nos sentimos de verdad impotentes. Bueno, para mí estar en la junta directiva de la cooperativa, en el consejo de administración, ha sido toda una posibilidad, toda una herramienta, porque desde ahí podemos nosotros emanar política, desde ahí podemos transmitir un poco de lo que pensamos, de ese grupo. Y en Copenhague es curioso porque nuestra Asamblea General, que está compuesta por 1.200 delegados, es muy grande, casi en un 65, casi el 70% somos mujeres, porque nació en el sector educación. Entonces hay mucha sociedad que es mujer, ¿verdad?, que yo sigo creyendo que las maestras y profesoras han formado este país a lo largo y ancho de todo su territorio nacional y se va a ir reflejado en las organizaciones sociales a las que pertenecen. Entonces, ver cómo esos números que presentaba, donde el crecimiento de jefas de hogar ha sido exponencial en los últimos 10 años, pasando de 370 y algo a 500 y resto mil de hogares donde son jefeados por una mujer. Son 200.000 familias las que están siendo, ¿verdad?, mantenidas, orientadas, vigiladas por una mujer. Eso definitivamente, con esa visión, llevarla a una mesa y poder transmitirlo ahí en proyectos que faciliten la vida de las mujeres, para mí es una herramienta fundamental. Y quizá por eso, ¿verdad?, me llena tanto, me inspira tanto el poder continuar por un tiempo, no mucho, ¿verdad?, porque también hay que darle oportunidad a las que vengan, ese proceso de sucesión que hay que ir haciendo poco a poco para que otras tomen las riendas de las organizaciones, pero dejando algo para los demás. Para mí es fundamental y de verdad se ha convertido en esa herramienta, quizás sencilla, no de política pública, no de gobierno puramente, pero sí en organizaciones donde sabemos que sí causamos una diferencia en la vida de las personas. ¿Ustedes creen que el ser profesional en contaduría pública ayuda para ser parte de una junta directiva? Sí. Definitivamente sí, ¿verdad? Ajá, sí, se convierte en un grupo interdisciplinario, ¿verdad?, donde hay abogados, hay
de todas las profesiones que logren alcanzarlo. Pero definitivamente el ser profesional en contaduría pública, claro que sí le ayuda a uno. Nosotros estamos acostumbrados a ver números y al final cada reporte que nos presente la administración va a ir, ¿verdad? Al final va a ir representando un número, un crecimiento, así sea de mercadeo, financiero, de riesgos, de cumplimiento, de cualquiera de las ramas que veamos, hasta de las becas que se aprueban. Van a ser un número y ese impacto. Entonces, el saber nosotros cómo leer los estados financieros, cómo ir midiendo gastos, cuál es la estrategia, cómo se va cumpliendo, es fundamental dentro de esta participación que cualquier persona pueda tener. Así es que ya si somos profesionales en el área, ya tenemos un alto, ¿verdad?, grado de posibilidades o podemos aportar muchísimo más valor en esa conformación. Un poco lo que conversábamos, ¿verdad? Nos da todos esos insumos para poder ir viendo si vamos por el rumbo correcto. Y sobre todo el tema de confianza y en temas, en la industria financiera, la confianza es fundamental. Si hay confianza en la empresa, vamos a tener mucha gente que le va a requerir los productos y servicios que tenemos. Si no hay confianza en las personas que la están dirigiendo, que la están administrando, eso también se va a ver reflejado en los resultados que va obteniendo la organización. Así es que el poder contar de verdad con formación, con criterio y demás va a ayudar y a colaborar en ese proceso de confianza que requieren en esta industria, pero no es diferente a las demás. Igual, ¿verdad? Creo que eso se puede ver reflejado en otras áreas. Como les decía, es una herramienta, ¿verdad?, que nos da el norte. Yo siempre he creído que es importante tener un norte, una ruta, irlo validando, sabiendo que vamos bien. Y podrían preguntarse, bueno, ¿cómo sabemos? Bueno, en los niveles de crecimiento, en los niveles de confianza que la gente va tomando, cuáles son los resultados, cómo vamos impactando en la sociedad. Eso nos permite a nosotros como contadores irlo midiendo. También el ser miembro de una junta directiva desarrolla en nosotros algunas capacidades de liderazgo, pero sobre todo el facilitarlo para que otras personas también puedan demostrar esas capacidades. No es solamente, ¿verdad?, un líder solo no es líder al final, requiere dejarse acompañar por esos otros líderes y hacer un pensamiento común con diferencias normales, naturales que tenemos los seres humanos, pero ir tratando de que en conjunto se pueda se pueda ver reflejado el liderazgo. Y generar valor de forma responsable, que es lo más importante. Nosotros, cuando llegamos a una junta directiva, debemos saber que hay un firme compromiso por dejarla mejor de como la recibimos. Por lo tanto, en cada una de nuestras acciones debe ir reflejado el valor que le estamos aportando y debe ser en forma responsable, ¿verdad? Ahora estamos hablando mucho de la sostenibilidad. Yo siempre les hablo a mis compañeros, inclusive a mis compañeros delegados, yo quiero ver esta empresa no por los 53 años que tiene en este momento, sino verla para las futuras generaciones. Así como nosotros hemos sido parte de un proyecto, debemos dejar el legado suficiente para que las futuras generaciones puedan también disfrutar de un proyecto, como lo quieran construir, pero al final un proyecto que agregue valor a sus vidas. Y si nosotros no estamos comprometidos a hacerlo hoy, que somos parte de ese grupo, difícilmente ¿verdad?, otras personas lo vayan a adoptar. Comprender que el papel de una junta directiva es tomar las decisiones, ¿verdad?, necesarias. Eso es importante para un directivo. Y en mi caso, también no fue un trabajo o un convencimiento al que llegué el día 1 que ingresé a la junta, al Consejo de Administración, o ahora que estoy en la junta directiva del banco, tampoco. Pero sí, poco a poco va uno conociendo el negocio, empapándose de cuál es la dinámica y definitivamente poder acompañar al resto del grupo para que las decisiones que se tomen ahí sean realmente, agreguen ese valor, puedan trascender, ¿verdad?, o cumplir con los objetivos. Y la razón fundamental de ser de cualquier organización es parte de ese papel que un director debe tener a la hora de decidir formar parte de una junta directiva. También considero que es más que una responsabilidad, ¿verdad? Responsables somos todos. Yo creo que es una misión, es un propósito y suena algo holístico,
Pero si nosotros, como miembros de una junta directiva, no pensamos en el bienestar de los demás, entonces se convierte en una simple responsabilidad, ¿verdad? Entonces debe ser una misión, debe ser algo diferente, así como cada vez que llegamos a un puesto de trabajo sabemos que esto conlleva ciertas condiciones, ciertas características que nos permiten ser mejores personas a nosotros mismos. El ser miembro de una junta directiva, en cualquiera que esté, también va a reflejar ese convencimiento, ese propósito que tal vez ni siquiera hemos pensado a nivel personal, ¿verdad? En esos procesos de coaching que a veces nos dan a nosotros, nos preguntan, ¿y cuál es su propósito? ¿Cuál es la misión en esta vida? Quizá todos la tengamos, ¿verdad? O quizá no. Sería importante ver si esa misión personal se integra con esa misión que tenemos a la hora de conformar una junta directiva en este sentido, donde tiene que uno que responder a muchas personas. En el banco, mis jefes son los 2 millones y resto, ¿verdad?, de trabajadores activos que hay, toda la población económicamente activa de este país. A esos es a los que tenemos que rendirles cuentas. En la cooperativa mis jefes son los 100 y tantos mil asociados que tiene la cooperativa. Entonces se integrará mi misión personal con esa misión de la organización a la que le estoy sirviendo. Entonces ahí es donde definitivamente vemos que trasciende, ¿verdad?, de ser una forma de subsistir o de vivir. Debe ser algo más si nosotros realmente queremos impactar en la sociedad del país. Se trata de ser persona. Más que lo que hacemos es lo que somos. Es explotar el ser, ¿verdad?, el sentir, en lo que yo puedo hacer por los demás. Dice que el compromiso es un acto, no una palabra, y yo empezaba la presentación diciéndoles que la participación en una junta directiva es más que un acto, ¿verdad?, es un compromiso, ¿verdad? Más bien, más que un acto, más que un compromiso, es un acto, es una decisión que tomo de estar ahí porque quiero dejar un legado. Quiero que esta empresa sea diferente. Y ustedes me preguntarán, ¿qué ve usted diferente en Copenhague en los 6 o 7 años que tiene de ser la presidenta? Pues muchas cosas. Y no lo he hecho sola. Lo he hecho gracias a un equipo, ¿verdad?, a un consejo de administración muy comprometido, que quizá vamos en la misma línea, y también a una administración muy comprometida con principios y valores para que este país sea un lugar mejor para las futuras generaciones. No podemos dejar de tener nuestros propios sueños, cualquiera que sea, ¿verdad? Porque no es cierto que mi vida se convierte solamente en la participación en esa junta directiva. También tengo familia, también tengo trabajo, también tengo una comunidad a la que pertenezco y tengo sueños personales y profesionales que cumplir aún. Entonces tengo que ir equilibrando la vida con todo lo que me rodea. Bueno, ¿por qué postularme? Porque yo creo que fue una forma, como les decía, trascender. Y cuando decimos que trascender, a veces suena también, como les decía, un poquito holístico, es tratar de dejar en el tiempo las cosas mejor de lo que están el día de hoy. Para bien, ¿verdad? Siempre pensando que es para bien, que ojalá el objetivo se cumpla. Pero si lo hacemos con buena intención, sí lo vamos a lograr. Y creo que esta frase también la mencionó doña Ana al final de su presentación. Decía, no sigas el camino, ve a un lugar donde no hay camino y deja huella. No cicatrices, hay que dejar huella. Esto ha sido un poco mi experiencia de integrante de juntas directivas. Sí les puedo decir que no ha sido una tarea fácil desde el ámbito personal, ha requerido bastante compromiso, como les decía, esfuerzo, trabajo, pero al día de hoy todavía me siento muy satisfecha y sobre todo la oportunidad que Dios me ha dado de estar en estos lugares donde no solamente
lo que prevalece es la rentabilidad de la organización, sino el bienestar de las personas. Lo que nosotros podamos hacer, las decisiones que podamos tomar para que las personas estén todos los días un poquito mejor. Así es que, en complemento a lo que doña Ana Isabel les traía, esta ha sido mi experiencia. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Sí, señora. Tal vez contribuir un poco a esta parte de la rentabilidad, que fue lo último que se mencionó, porque nosotros estamos hablando del sector bancario, ¿no? No siempre prevalece la parte social, sino que muchas veces uno ve que lo que prevalece es la rentabilidad en los bancos. Y complementándolo con lo que expuso Ana Isabel, el acceso, por ejemplo, al crédito, el acceso a ciertas posibilidades de financiamiento de las empresas y de las mujeres, pero también de cualquier sector menos afortunado en nuestro país, le impone a los bancos un reto desde la perspectiva de que si se quiere entrar a la parte social, por otro lado hay una normativa, más o menos lo que estábamos hablando hace un rato, hay una normativa que le exige ciertos parámetros para colocar créditos, para aceptar, por ejemplo, abrir cuentas y todo eso. ¿Cómo ve el Banco Popular esa parte de las personas que no tienen, por ejemplo, una garantía real para un crédito? Una mujer que quiera hacer un emprendedurismo con lo que sabe hacer, tal vez lo que sabe hacer son empanadas o alfajores, necesita un respaldo económico para eso, para comprar su hornito, para tener y poder ir a vender, pero no tiene una garantía. ¿Cómo están trabajando el banco esa parte? Popular, por lo menos. Viera que cómo duele que la mayoría de las personas no conozcan los proyectos que se tienen en las organizaciones. El banco trabaja muy en conjunto con el IMAS y hay un programa de avales de FIDE-IMAS donde esa pequeña empresaria, el IMAS le hace todo un estudio, un análisis, ¿verdad? Y si clasifica, que probablemente clasifica, la mayoría clasifican, lo remite al Banco Popular para que dentro de sus programas sociales, porque el banco también tiene muchos programas sociales, le pueda otorgar el préstamo avalado por el IMAS. Entonces ahí es sí o sí. Lo que pasa es que la mayoría de personas no lo conocemos, los proyectos sociales que tenemos. Ahora después yo le doy el número de alguien para que pueda llamar y pueda contactarla si tiene algún caso especial, pero para los demás también. Y el país, vemos lo feo, normalmente en las noticias solo salen las cosas feas, pero no vemos los programas interesantes que sí estamos haciendo. A veces creemos que hemos perdido el sentido común, pero hay organizaciones financieras y el Banco Popular en especial que tienen proyectos sociales interesantes y ese es uno. Tiene también todo el programa de FODEMIPYMES, que es para pequeñas y medianas empresas, que ¿verdad? Nosotros como contadores normalmente tenemos mucho contacto con ellas, también para apoyarlos, con programas especiales, creo que las tasas de interés es la tasa básica pasiva, la que tienen ahí. Claro, tienen que pasar por un proceso, obviamente porque la normativa no está, pero son fondos que están en cuentas de orden de la organización, llevan su propia contabilidad y demás. Entonces, sí hay proyectos, tenemos que fortalecerlos, pero sí hay para atender esas poblaciones. Sí, señora, probablemente es eso lo que haga falta. ¿Verdad? Yo solamente tengo que hablar de las bondades del banco, entiéndanme. Pero sí, si tenemos inquietudes y si nosotros queremos ayudarles a ciertas poblaciones, tenemos mecanismos para hacerlo. ¿Verdad? Hay que tocar puertas y el Banco Popular es una puerta que se abre. Muchísimas gracias.